Sí. Buenos días. Pues aquí estamos nuevamente. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Los que nos visitan por primera vez, pero después de tiempo. Ha sido una bendición. Es una bendición siempre estar aquí, ¿no? Si tuviera que predicar un sermón, un último sermón en la vida, sería este. Se lo voy a explicar al final, o van a entender por qué. Si algo pudiéramos aportar, si algo pudiera aportar al cristianismo en esos tiempos tan difíciles, sería este sermón, ¿va? Entonces, el título de la serie es Tengo una cosa contra ti, como se acordarán. Y este sermón lo he titulado Corazón artificial, la enfermedad más peligrosa. La palabra de Dios dice en Mateo 23:3, palabras fuertes de Jesús a los líderes religiosos de aquellos tiempos, diciéndoles: así que ustedes, bueno, esas palabras las dirige a sus discípulos. Primeramente les dice a la gente: ustedes deben obedecer lo que ellos dicen, lo que los líderes religiosos dicen, y hacer todo lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Amén. Es el texto. Comienzo con una historia, una ilustración, una historia posiblemente real, que se le añadió dramatismo. En una mañana de Sabbat, día festivo judío, Ana estaba abatida con su marido, Gamaliel. Él llegaba tarde casi todos los días, ignoraba a sus hijos y parecía incapaz de mostrar cariño. Solo exigía la comida, la limpieza, cómo debían vestirse y comportarse en público. A pesar de todo esto, vivían tranquilamente y en paz, pero una noche de viernes la gota derramó el vaso. Ese día Ana había amanecido con una fiebre intensa y le había servido la comida a su esposo. Él, sin preguntar cómo se sentía, la reprendió con dureza y la derribó de una bofetada. Gamaliel era un rabí reconocido en Judea. Sus enseñanzas sobre la familia atraían a muchos padres, quienes le traían ofrendas y aumentaban su reputación. Al día siguiente, Ana decidió ir a escuchar las enseñanzas de su esposo. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Le oyó decir: no se trata de cantidad, sino de momentos significativos con tus hijos. Les aconsejaba: juega con ellos, lean la Torah juntos, escúchalos, está presente en sus vidas. Continuó diciendo: sé un refugio para tu familia, no solo un proveedor. Reconoce las emociones y las necesidades de tu esposa. Acompáñala, celebra sus logros, abrázala, llévale detalles con frecuencia. Ana salió corriendo destrozada, mientras Gamaliel siguió derramando sabiduría para las familias. ¿Cómo ven? Bonita historia, ¿no? Hoy vivimos, hermanos, un fenómeno interesante, triste, complejo, desde hace algunos años, mayormente desde la pandemia, gente alejándose de las iglesias. Gente alejándose de las iglesias, cada vez menos frecuente, las reuniones, cada vez menos personas. Y hay muchos factores, evidentemente, cada uno tendrá las razones, pero un factor común
que nos dicen todas las encuestadoras prestigiosas, como por ejemplo Liz White o Barna, que una de las razones más comunes o que más se repiten para la que la gente deje las iglesias es que ven a muchas personas religiosas que viven una fe hipócrita y una falta de amor. Esa es una de las razones más repetidas por las cuales las personas hoy dejan de ir a la iglesia. Por eso decía, si tengo que predicar un sermón sería este, porque si algo tiene que corregir la iglesia es eso, mayormente. Hay muchos pecados, hay muchos errores que hay que evitar, que hay que corregir, pero hay una cosa que está terminando, que es una enfermedad muy infecciosa, que es la hipocresía. La gente no se va por Cristo y sus enseñanzas, se va por los cristianos y la forma en que las viven, la forma en que las interpretan y la forma en la que condenan. Y como dijo alguna vez, una frase atribuida a Gandhi, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Ese tipo de comentarios hoy abundan y a los que permanecemos en la iglesia nos parece como chocante y como un poco exagerado o como que no tienen toda la razón, pero sí reflejan algo que es constante. La gente de hoy, la gente de esos tiempos percibe a la iglesia como gente hipócrita. Y eso tiene que cambiar. Porque eso es una de las cosas por las cuales hoy la iglesia está vaciándose. ¿Sí? Hay muchas causas, hay otras razones, puede ser un pretexto de alguna gente decir que no hay amor, pero sí revela, hermanos, ese factor común. No se percibe la autenticidad, ¿sí? No se percibe un amor que no tenga un fin proselitista, es decir, atraerlos a nuestra religión y no realmente interesarnos en las personas. Lo más grave de esta situación es que no parece que nos demos cuenta, no parece que estemos entendiendo cuál es nuestra responsabilidad. Pareciera que en las iglesias están siguiendo el camino correcto, se están reuniendo, están cantando alabanzas, están hablando sobre las ofrendas, están hablando sobre el dar, sobre el perdonar. Hay actividades, hay un número de personas, hay lenguaje cristiano, pero no hay un amor auténtico, un amor real, un amor genuino. Y como dirá el Señor en Apocalipsis 3, al principio, a esta iglesia, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Entonces, yo sostengo, yo pienso, yo reflexiono, yo he orado durante muchos años como cristiano, como pastor, hermanos, que la enfermedad más peligrosa dentro de la iglesia es la hipocresía y la simulación de amor. Y hoy vamos a desmenuzar un poco, porque confundimos hipocresía con ciertos aspectos, ¿sí? De personas que se sienten más, etc. Pero vamos a ver que la hipocresía tiene muchas raíces y que nosotros tenemos algo de hipócrita. Y entonces tenemos que recuperarnos, tenemos que restaurarnos, porque todos tenemos un poquito de hipócrita. ¿Están de acuerdo? De alguna manera u otra. Y si no lo reconocemos, no vamos a avanzar. Entonces no se trata de quién es más hipócrita o a qué se le nota más, sino a asumir que todos tenemos un nivel de hipocresía. Y hoy vamos a entender por qué todos tenemos un nivel de hipocresía. Entonces, ¿por qué es tan peligrosa esta enfermedad de la hipocresía? Porque la hipocresía como tal, hermanos, se vende como un tratamiento para otras enfermedades del corazón. Por eso es tan peligrosa, porque aparentemente estás tomando tratamiento para otros problemas del corazón o otros problemas del pecado. Entonces, la hipocresía te da soluciones para otros problemas de pecado, se vende como solución, pero en realidad es un camino que lleva a la muerte. ¿Sí? Por eso la hipocresía es tan peligrosa. Yo pienso, porque eso no viene en la Biblia, yo pienso, hermanos, que la hipocresía es la estrategia favorita de Satanás en estos tiempos. Y diría que en muchos otros. ¿Por qué? Porque si Satanás quiere hacernos caer, si Satanás quiere desviarnos del camino,
Si Satanás quiere que entremos por la puerta ancha, entonces nos ofrece el camino ancho, un camino que parece el angosto, un camino que vende, que te lleva a la puerta estrecha, pero en realidad te aleja. Pero no tan lejos como para que pienses que estás equivocado, te deja tan cerquita que piensas que estás bien. La hipocresía es el camino pegadito al angosto, es entrar por la puerta de al lado del correcto. Y en apariencia vamos bien, en la apariencia estamos trabajando con nuestras vidas, en la apariencia estamos trabajando con nuestros pecados, pero lo que sucede es que nos está llevando a la muerte. Y entonces hay inconsistencias, entonces hay incongruencias, porque esa tratamiento de la hipocresía te dice que hagas cosas para que la gente no hable mal de ti, ¿sí? Entonces ahí tenemos en la vida pastores, evangelistas o rabís como el de la historia, que son excelentes hacia afuera, que tienen apariencia de piedad, de madurez, que evangelizan, que enseñan, que dan testimonio, pero en casa, malos padres, malos esposos. Y es ahí donde la hipocresía hace ese es el producto de la hipocresía, cuando somos buenos en lo exterior o en lo superficial y somos malos por dentro. Y estarán de acuerdo conmigo que llegar a ese punto de poder predicar, poder enseñar, poder ser alguien como referente y tener cierta sabiduría, y en casa eres un desastre, no se llega de la noche a la mañana. La hipocresía tiene un camino que te empieza a engañar y te empieza a decir que ese es el camino. Y de repente te encuentras con que sí, en lo exterior, en la reputación lo haces bien, pero por dentro cuando no importa, ahí sí puedes maldecir a tu esposa, puedes no atenderla. Ese es un engaño. Entonces no aparece de la noche a la mañana. ¿Qué es la hipocresía? Todos somos conocedores de esa palabrita, ¿no? De hecho la usamos, decimos gente hipócrita. Hasta hoy tiene un tono particular cuando gente hipócrita, así como un matiz de despecho, ¿no? Gente hipócrita. A ver, digan conmigo. Gente hipócrita. Piensen en alguien, piensen en un grupo de personas y digan gente hipócrita. Que se les note el odio. Bueno, la hipocresía, fíjense, la hipocresía es la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. La hipocresía es la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso no es como solo fingir, se trata de muchas cosas. La hipocresía es maquillar las cosas. Las mujeres nos entenderán. Y los payasos también. La hipocresía es maquillar. Comienzas maquillándote hasta que te pones una máscara, porque es más fácil ponerse una máscara que maquillarse diario, ¿no? Pero fíjense, todos tenemos algo de hipócrita y todos podemos caer en ese juego, ¿sí? ¿Cómo comienza la hipocresía? Primero, justificándonos, ¿sí? Es decir, no pasa nada, todos lo hacen, ¿sí? Todos faltan a la iglesia por cualquier motivo, todos llegan tarde, muchos llegan tarde, ¿sí? Nadie cuida su salud en los cristianos, porque bien dice el proverbio cristiano, ¿verdad? Los cristianos no toman, no fuman, pero ¿cómo? Tragan, dice. Entonces no se cuidan. Casi nadie cuida su alimentación, casi nadie cuida tu cuerpo, todos lo hacen. Casi nadie da ofrendas. ¿Quién sabe qué harán con las ofrendas? Casi nadie lee la Biblia, ni entiende la Biblia. ¿Y de qué le sirve leerla tanto si es bien hipócrita? ¿Se fijan?
¿Cómo empieza ese juego de la hipocresía? Sutilmente a justificar tus acciones. Yo por eso no leo la Biblia, porque ese hermano que la lee siempre nos está condenando. ¿A poco no? Y el corazón, hermanos, se va infectando, ¿sí? O sea, porque esa supuestamente medicina nos está aplicando medicina, pero el corazón realmente se va infectando. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que parece estar sano. Entonces, si parece estar sano, no hay nada que tratar, no hay nada que sanar. La hipocresía entonces es la infección que se instala en nuestra alma. Primero maquillamos lo que somos o lo que no somos. Luego nos colocamos la máscara y más tarde nos convertimos en un hipócrita de profesión. ¿Y sabían que la palabra hipocresía viene de esos teatros antiguos donde se ponían las máscaras? Los actores eran especialistas hipócritas. ¿Por qué? Porque se ponían la máscara e interpretaban otra cosa que no son. Eso es como el fondo de la hipocresía: interpretar algo que no eres o actuar como algo que no eres. Entonces, la hipocresía son luces encendidas afuera, sombras densas por dentro. O como dice el dicho mexicano, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Comienzas a hacer lo correcto. Fíjense, otra de los juegos de la hipocresía es hacer lo correcto porque te están viendo y no por convicción. Un ejemplo bien gráfico: ¿cuántos conocen, cuántos tienen una fotoinfracción? Todos tenemos una fotoinfracción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense cómo nos vamos acostumbrando a ser hipócritas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vamos llegando donde hay una cámara? No vas a velocidad, empiezas a manejar a la velocidad correcta. Pero antes, ¿cómo ibas? A velocidad incorrecta. Es decir, la hipocresía empiezan a hacer también cuando empiezas a hacer lo correcto porque te están viendo. O aquellas personas improductivas que todo el día se están platicando, que todo el día no están viendo cómo no trabajar, y nomás llega el supervisor y se transforman en el empleado del mes. Hipocresía. ¿Cómo nace? Primero, justificando nuestros errores. Todos lo hacen. ¿Por qué no? No está tan mal. Y segundo, porque empezamos a hacer las cosas correctas solo cuando nos están viendo, o porque nos están viendo, y no por convicción, porque entendemos el peligro que hay en viajar a más de 85 kilómetros por hora. O sea, nadie entiende esa regla. O sea, nadie está convencido de esa regla. Y lo cumplen solo por la infracción. Y lo cumplen solo cuando no te ven. O mejor dicho, cuando te ven. Bajas la velocidad, como dice. Ok, entonces comienza con algo sutil como: pero todos lo hacen, ¿no? ¿Para qué doy ofrenda? ¿Quién sabe qué hacen con las ofrendas? Empiezas con algo sutil a justificarte y comienzas a acostumbrarte a no hacer las cosas. Y luego comienzas a hacer las cosas porque te ven. Entonces ese maquillaje se va haciendo máscara. Y luego comienzas a aprender a esconder las cosas. Como cuando barres y escondes la tierrita abajo de la alfombra. O como dicen, donde la suegra, ¿cómo dice el dicho? Donde ve la suegra. Por donde ve la suegra nada más. Pero mi suegra ve en todos lados, así que en la mía no aplica. La mía no aplica. Pero hay que dar una chainada solo por donde ve la suegra. Nos comenzamos a acostumbrar a ese tipo de cosas, a ponerle filtro a nuestras fotografías en Instagram para que oculten nuestras asperezas, nuestras imperfecciones, ¿sí? Comenzamos a acostumbrarnos a solo mostrar lo bonito, lo bello, y ocultamos lo áspero, lo sucio.
por estar novellos, pero el alma en modo avión, desconectada. Entonces llega el momento, esa enfermedad va avanzando, o sea, tú te estás tratando según eso, tú estás tratando de ser mejor, no voy a mostrar que soy débil. Comienza con un buen motivo, no voy a mostrar que soy débil porque no quiero ser de mal testimonio para las personas, pero comienzas a ocultar las cosas, ¿sí? Y esa enfermedad avanzando, justificándote, comienzas a ocultar cosas, a mostrar solo lo bello. Llega el momento en que te crees tu pose, te crees tu pose, te engañas con tus propias mentiras, ¿sí? Y vives una vida de simulación, pero no te das cuenta. Una vida de simular, ¿qué es simulación? Vivir algo que no eres, decir algo que no sientes. ¿Por qué? Por la reputación, por no meterte en problemas, por miedo a que no te acepten en tu trabajo si no dices o eres de tal cual forma. Todos tenemos algo de hipócrita entonces. Y nos vamos acostumbrando porque el mundo lo que celebra es eso, lo bello, lo limpio, lo puro, y no la autenticidad, no el proceso que vamos creciendo y que lo vamos a arreglar. Eso nadie lo celebra. Y tampoco las iglesias, y ese es el problema de las iglesias de hoy, que no entienden que todos estamos en problemas, que todos somos hipócritas en recuperación, por decirlo en términos de este sermón. Entonces, en esa vida que comienzas a vivir, esa pose comienzas a tomar, empiezas a darle más atención a los pecados de otros, ¿sí o no? Le empiezas a dar más atención a los pecados de otros, a los pecados que no son como los tuyos. Terminas creyendo que eres mejor que los demás, porque convenientemente te comparas contra aquel que sí puedes ganarle. Entonces estás infectado. Repito, la hipocresía busca arreglar algo. Es la solución para arreglar algo, pero la solución incorrecta. La solución correcta no es esconder los defectos. Primero es reconocerlos y luego trabajar sobre ellos. Y la hipocresía dice, no, solo ponte maquillaje y ya, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Y así comenzamos a vivir una vida de soluciones fáciles. Yo decía al principio que esta es una enfermedad peligrosa o más peligrosa, no porque no tenga cura, sino porque el que la tiene no cree que necesita cura. Ese es el problema. El mayor problema para la gracia es cuando no aceptas tu debilidad. ¿Cómo recibir gracia sin aceptar tu debilidad? Porque la gracia no es gracia si la mereces. ¿Están de acuerdo? Diría nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:8, este pueblo con labios me honra. ¿Se puede? Este pueblo con labios me honra. Este pueblo superficialmente viene a la iglesia, superficialmente canta alabanza, se dice hermano, hace oraciones bonitas, pero su corazón, dice Jesús, está lejos de mí. Fíjense, no es que sean muy rebeldes, no es que sean los peores de los inmorales, no es que sean ateos, es que es artificial esa vida, es fingida, es hipocresía. Repito, el problema es que cada situación que uno vive, la hipocresía nos ofrece el camino rápido. ¿A poco no es más fácil fingir amor que amar de verdad? ¿Qué es amar de verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor es sufrido.
sacrificial, no busca el bien propio, no busca lo suyo. Es más fácil fingir que te amo. Voy a estar hablando por ti, hermano. Es más fácil decir eso que comprometerte a su situación, que tu situación se te duela como le duele a él. ¿Qué es más fácil? Voy a estar orando por ti, ahí está la hipocresía. Voy a estar orando por ti. Es una frase que se ha convertido en una solución para nosotros a un problema real de las personas. No estoy diciendo que no oren por las personas, estoy diciendo cuando tu respuesta es voy a estar orando por ti y no haces absolutamente nada, ni te acuerdas de él. Ya deja tú si pediste un listado de peticiones en la noche, ni siquiera te acuerdas de él, ni siquiera te duele lo que está pasando, pero voy a estar orando por ti, hermano. El problema ha sido también, hermanos, que nos enseñaron en el cristianismo, nos enseñaron a dar testimonio sobre nuestras victorias. ¿Están de acuerdo? Pero no nos enseñaron a ser transparentes con nuestras luchas. Y entonces se comienza a construir una fe en la superficie. No tiene raíz. Y como dice el Señor en la parábola, al no tener una raíz profunda, a la primera de cambios se seca. Ok. Recapitulando, la hipocresía no es en sí una enfermedad, sino es un tratamiento que se ofrece como real, pero no es el verdadero. Es una alternativa al tratamiento del corazón, a los problemas del corazón. ¿Cuáles son los problemas del corazón que hemos visto? ¿Se acuerdan? Ayúdenme a recordar los problemas del corazón que hemos visto en esta serie. Creo que comenzamos con corazón distraído, corazón cansado, corazón dividido, Corazón débil. Corazón abierto. ¿cuál otro dijiste? Débil. Corazón. débil. Resistencia a la corrección. Tibio, etc. O sea, cada problema del corazón que tenemos en la vida, la hipocresía te ofrece una solución, una máscara para que ocultes, para que salgas del problema, ¿sí? Dice Mateo 23:15, acompáñame. Y decíamos que la hipocresía comienza poniendo pretextos, ¿sí? ¿Para qué oro y leo la Biblia si ese hermano que ora y lee la Biblia es bien hipócrita? ¿Para qué ofrendo si nadie da y luego quién sabe qué hacen con el dinero? O mira, el pastor se compró una camioneta por las ofrendas que damos. Entonces comienza la hipocresía justificando lo que nosotros hacemos o no hacemos. Y decíamos también que la hipocresía también comienza al aprender a hacer lo correcto solo cuando nos ven, como el ejemplo de la fotoinfracción. Bajamos la velocidad cuando vamos por ahí y luego la volvemos a subir. Nos acostumbramos a hacer lo correcto cuando nos ven y no por convicción, y estamos siendo hipócritas. Después nos creemos esas cosas. Dice la palabra: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren la tierra y mar para ganar un solo partidario, y cuando lo han logrado, fíjense qué fuerte, o sea, le está hablando a los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, diciéndole: recorren mar y tierra, hacen esfuerzos, gastan dinero, gastan tiempo para ganar a un solo adepto, un solo discípulo. O sea, se ponen la camiseta para ganar a alguien, pero cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, si seguimos la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que realmente le molestaba era la hipocresía. O sea, le podía decir a alguien que había pecado toda su vida
que se levantara y no pecara más, ¿sí? Podría perdonar a aquellos que cobradores de impuestos que se aprovechaban de la gente, diciéndole que su vida ha cambiado, pero no soportaba a los hipócritas, a los que decían estar bien, a los que decían no necesitar medicina. Y este Mateo 23, si ustedes lo leen completito, está muy fuerte. Por eso pienso que la hipocresía es la enfermedad que tenemos que erradicar, es la más peligrosa en el corazón, porque se vende como tratamiento. Ok, los hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. En la iglesia de estos días, les decía al principio que la mayoría de la gente que deja de ir a la iglesia dice varias razones por las cuales se va, pero una se repite, es que hay hipocresía, no hay amor. Y entonces, de alguna manera nos parecemos a los fariseos, porque queriendo hacer lo correcto, la gente ha aprendido a hacer lo correcto, pero por los motivos incorrectos, y entonces son hipócritas. Y entonces no se logra el resultado de ser iglesia. Tenemos nombre de que estamos vivos, como dice aquella iglesia, y realmente estamos muertos. Vámonos a la parte de la aplicación de ese tema. Yo les decía al principio, todos tenemos algo de hipócrita. Parece que el hipócrita es alguien muy diferente a lo que podemos encontrar, pero yo creo que todos tenemos actitudes hipócritas y acciones hipócritas, por lo que les acabo de enseñar. Y la hipocresía, como estamos aprendiendo, no es simular algo positivo que no somos. Fíjense, no solo es simular algo positivo que no somos. ¿Qué es simular algo positivo que no somos? Yo soy un buen cristiano que ora todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú simulas algo que no eres, estás diciendo, pues yo soy esto, o estoy haciendo esto, cuando en realidad no lo haces. O si lo haces por motivos incorrectos. O sea, no solo es posicionarte como alguien que hace lo correcto, sino también es tapar algo negativo que sí somos. Y esa es la parte más sutil de la hipocresía. Porque los hipócritas que más sobresalen son aquellos que les gustan los reconocimientos y que se sienten más que los otros. Es lo que más reconocemos como hipócritas. Pero muchos hipócritas encubiertos o de la secreta son aquellos que tapan algo negativo que sí son. Fíjense, no solo por orgullo, sino también por miedo. Y esa parte de la hipocresía no la comprendemos. El miedo nos lleva a ser hipócritas. ¿El miedo a qué? A que nos hieran. Al que dirán. Eso es reputación. Pero el miedo a que no te hieran te lleva a ser hipócrita. Es decir, a fingir algo que no eres o que sí eres. Fíjense, hay una consecuencia muy grave de mostrarnos fuertes cuando deberíamos mostrarnos débiles. ¿Están de acuerdo conmigo? Para el cristiano, para el creyente, hay una consecuencia muy fuerte cuando te muestras fuerte, cuando deberías mostrarte débil. Estás fingiendo, no estás fuerte. ¿Y cuáles son las razones por las que elegimos mostrarnos fuerte en lugar de débiles? Varias razones. No solo es orgullo, ni ego, es miedo también. El que dirán, o incluso por malas enseñanzas que hemos recibido en las iglesias, de que el cristiano no debe llorar. Por esa mujer que ha pagado mal, no sé, no eso. No, que el cristiano no debe llorar, que el cristiano tiene que mostrarse fuerte en los funerales. ¿Quién les enseñó eso? O sea, está bien si te quieres mostrar fuerte y estás fuerte, pero si no estás fuerte, ¿por qué te vas a mostrar fuerte? O que tienes que mostrarte fuerte en las circunstancias difíciles. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿cómo vas a recibir ayuda si necesitas ayuda? Porque si
te muestras fuerte cuando eres débil, no vas a recibir el consuelo que necesitas o la fortaleza que necesitas. Sea que el Espíritu directamente lo imparta o por medio de alguien. Pero nos enseñaron a que debemos estar fuertes. Eso es hipocresía cuando no lo eres. No puedes fingir lo que no eres, ni simular o ocultar lo que sí eres. Esa parte de la hipocresía no sabía nada. Yo tampoco. Fíjense, esas heridas que alguien nos hizo también pueden infectarnos el corazón de hipocresía. Esas heridas que alguien nos hizo pueden hacernos hipócritas. ¿Cómo? A ver, primero, la herida se trata, ¿sí o no, enfermeras? Sí. O sea, alguien que se hirió la mano, no le dice ponte una camisa y ya no se te ve. Eso es lo que ofrece la hipocresía. ¿Entienden? ¿Qué hace la ciencia? Trata. Debe lavarse, desinfectarse y ponerse alguna pomada, algún, no sé, antiséptico, no sé cómo se llama. Y luego se pone la venda y lo ve a la camisa, ¿no? La hipocresía ofrece lo rápido. Ponte la camisa negra, porque negra tienes el alma, ¿no? Hablando muy coloquial. ¿Entienden el punto de la hipocresía? Entonces, fíjense, pregunto y pregúntate así reflexivamente, ¿qué heridas del pasado nos han infectado el corazón de hipocresía? Ahorita les digo por qué nos infecta la hipocresía. Pero pensemos, ¿seguimos sin hablarle a esa persona que nos dañó hace algunos años con un comentario? ¿Seguimos sin hablarle a esa persona que nos trató mal o que nos traicionó? O sea, hay varias cosas que nos pueden hacer. Y yo pongo un ejemplo, y no digo que las cosas no duelen y no debe hacerse algo o hay consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando alguien te daña, pero guardarse en el corazón esa herida, no tratarla, pues trae problemas. Y yo les digo que sí se puede solucionar, no porque yo sea fuerte, sino porque hay testimonios. Por ejemplo, ha habido personas que les asesinan a su hijo y perdonan al asesino, y el asesino conoce a Cristo, aunque no conozca a Cristo. Hay personas que pueden perdonar eso, y nosotros no podemos perdonar que no nos pagan una deuda de 1,000 pesos y ya dejamos de hablar de las personas por 500 pesos a veces porque le cobré y se enojó. ¿Sí o no? ¿A poco no nos enojamos por ese tipo de cosas tan pequeñas a comparación de lo que les acabo de decir? Esta herida no tratada, hermanos, tarde o temprano te estará dañando tu fe. Fíjate, ¿por qué pienso que una herida no tratada afecta y nos hace hipócritas? Porque cuando uno es herido y no se trata, va a tener miedo de amar, va a tener miedo de ayudar, tener miedo de servir. ¿Por qué? Porque esa persona te hizo daño cuando tú lo amaste. Dejarás de confiar en todas las personas porque una te engañó. Dejarás de servir genuinamente porque alguien te afectó, porque alguien no te lo agradeció. Entonces, ¿para qué sirve si la gente es mal agradecida? Entonces no estás haciendo las cosas por convicción, sino por lo que la gente dice o la gente ve. Somos hipócritas. ¿Por qué razón hacemos las cosas? Porque el agradecimiento, porque alguien nos ve, porque alguien nos va a retribuir, somos hipócritas. Porque lo estamos haciendo por las razones incorrectas. No digo que esas razones no ayuden, por supuesto que ayuda que alguien te agradezca, sin incentivación, ¿no? Pero ¿por qué ayudamos? ¿Por qué amamos? ¿Por qué perdonamos? Todos los cristianos. Porque Dios nos perdonó, porque Dios nos amó a pesar de lo que somos. ¿O no? Porque Dios nos cambió el corazón.
Ese es el problema, que empiezas a abandonar lo correcto porque alguien te dañó una herida no tratada, te lleva a hipocresía. ¿Sí? A dejar de hacer las cosas correctas. Cuando el dolor no se trata, también te lleva a hipocresía. Es decir, a ocultar algo que sí estás viviendo. Por eso el duelo está bien vivirlo. Y lo que sea necesario, una semana, un mes, 3 meses, un año, cada persona es diferente y tiene que vivirlo. Está bien llorar por lo que perdimos, sea una relación, sea un trabajo, un ser querido. No llorar es ocultar lo que estás sintiendo, es fingir que estás bien, y eso empieza a afectar el corazón con amargura. Después empezamos a renegar de la vida, de la fe, de Dios. ¿Por qué? Porque un dolor no lo tratamos, no lo llevamos con Dios, no le reclamamos incluso si eso sentimos. No digo que está bien reclamar, estoy diciendo que hay que decir lo que se siente. ¿Y quién más nos va a entender sino Dios? Pero nos lo guardamos y eso nos lleva a problemas. Entonces, fíjense, algo como que no tiene nada que ver nos puede llevar a esa parte de ser hipócritas. Otra situación es que no decimos la verdad, nuestra verdad de lo que estamos viviendo, porque tenemos miedo. ¿Sí? Ocultar nuestros errores, nuestras carencias, nuestros pecados, porque nos da miedo. Imagínense que se pudiera, nadie iría a las iglesias, ¿verdad? Si no vamos. Imagínense que se pudiera, que se te aplicara un aparato aquí en la cabeza que pueda proyectar todo lo que estás pensando, que pudieras confesar abiertamente todas tus carencias, todas tus luchas, tus problemas, tus anhelos, tus deseos. ¿Qué pasaría en las iglesias? Los fulminamos. Es que saben que el problema, ahí está el tema. El problema no es, en esencia, que no podamos expresar nuestras carencias, sino cómo reaccionan los demás. Pero ahí está el detalle de la hipocresía. Nos ofrece una solución: no digas nada a nadie, no trates tus pecados. ¿Para qué? Te van a condenar, te van a correr, van a hablar de ti desde el púlpito. ¿Se dan cuenta? O sea, no digo que no pasa, y ese es el problema, que la hipocresía empieza a jugar en nuestras vidas de una manera tan natural que hoy es más maduro el que se guarda las cosas que el que las dice. Porque cuando uno la dice y la dice la persona incorrecta, pues la infección, o otros caen porque uno cayó y se hace un despapalle. Pero no estoy diciendo que esté fácil la solución. Lo que estoy diciendo es cómo nos lleva la vida a ser hipócritas, a no ser transparentes, a no confesar nuestros pecados unos a otros como la Biblia dice, a reconocer que tenemos muchas carencias, a reconocer que nos falta un montón. Pero no, nos han enseñado a que no, es que tenemos que hablar así, es que tenemos que vestir así, no, es que tenemos que actuar así, es que ese peinado no es de Dios, es que esa vestimenta no es de Dios. Nos han enseñado a simular y todos vienen bien vestidos, pero por dentro, ¿se dan cuenta cómo juega la hipocresía? Por miedo del que dirán, no aceptamos nuestras carencias y la posible ayuda que Dios quiere traer a nuestras vidas. A mucha gente le cuesta pedir ayuda, ¿están de acuerdo? Porque les cuesta reconocer sus errores, pasados y presentes. Algunos por miedo, pero ese miedo, ¿por qué nace? Miedo a que te dejarán de hablar, a que te dejarán de ver igual,
Pero fíjense cómo el miedo, cómo esas cosas evidencian que lo que hacemos lo hacemos por el que dirán o cuando nos ven. ¿Y a poco no eso describe las iglesias de hoy? O sea, actuamos así porque nos sentimos que es una fotoinfracción. Bajamos la velocidad cuando vamos a la iglesia. Bajamos la velocidad de nuestras palabras que a veces utilizamos en otros ambientes. Bajamos la velocidad de nuestras actitudes que usamos en otros ambientes, nuestra vestimenta incluso. Porque aquí, ¿qué van a decir? Está complejo, ¿verdad? El tema. O sea, porque la solución no es, pues, digan todo lo que y sean como sean, porque se va a hacer un despapalle y quién sabe sea peor que lo que se ve. Pero yo creo que lo peor es quedarse igual y no hacer algo. Porque por algo las iglesias están así y por algo la gente dice que en la iglesia hay hipócritas. Qué feo y qué triste que el lugar que llamamos iglesia sea el último en el que pensamos ser como somos, porque nos criticarán, porque nos juzgarán, porque nos hundirán. Qué triste es que no podamos ser como somos, sin que eso significa no querer mejorar. Qué triste que en la iglesia no podamos ser así. Porque la iglesia es la iglesia y la iglesia es para los enfermos. Pero la gente no quiere ir a la iglesia porque en la iglesia hay gente que parece buena y que se cree mejor que los demás. Es un verdadero problema. Por eso le decía que si tuviera que predicar un solo sermón de mi vida, y ese sería el último que predicaría. Hay muchas cosas que hemos escuchado, que hemos dicho, que hemos enseñado. Y yo también le decía en otra ocasión que es triste que nos tengamos que convencer de lo que es bueno cuando ya deberíamos saberlo. Cosas sencillas, pues. Bueno, las personas que de repente se encuentran en un pedestal sintiéndose mejor que otros hermanos, comenzaron con algo chiquito. Comenzaron poniendo pretextos de sus pecados, porque no hacen las cosas, porque otros no las hacían, porque todos lo hacen. Comenzaron haciendo lo correcto solo cuando te ven. Por eso yo he insistido tanto sobre esto. O sea, no estoy diciendo que vengamos aquí con todo así súper transparentes, porque es un problema también. O sea, pero no podemos fingir que estamos bien. El hipócrita ve astigas en los ojos de los demás, pero no ve su viga. ¿Y saben cuál es lo más triste de esta historia de la hipocresía? Que las personas que en teoría más saben, más Biblia saben, más tiempo han dedicado a una oración, las que en teoría deberían ayudar más, son las que más dañan. Qué triste paradoja en la vida. Paréntesis, aclaración. Con eso estoy diciendo que no deben de leer, que no deben de estudiar, que no deben de esforzarse, ¿no, verdad? Estoy diciendo que la tristeza es que muchos de los que más caminos llevan avanzados, de los que más han leído, de los que más han orado, de los que más han ido a congresos, de los que van a iglesias sanas, son los que más dañan con su hipocresía. Porque ¿quién les dio lo que tienen? Si tienen el don de entender, si se han esforzado, si tienen la disciplina, ¿quién les dio la vida? ¿Y por qué te creen más tú que los demás? Como si no lo hayas recibido, diría Pablo. Lo triste es que las personas que más saben, más tienen, son las que menos dan. Y en este caso son las que más dañan. Usan la Biblia para condenar y no para traer convicción de pecados. Usan su testimonio para motivar, pero en realidad hunden a los demás.
dan ganas de llorar. Porque hay mucha gente dañada. O sea, yo lo único que me explico de esta situación que estamos viviendo después de la pandemia es que hay mucha gente dañada que no quiere nada de la iglesia. Porque en la iglesia no se puede ser como eres, porque en la iglesia no se pueden contar tus problemas. Es triste. ¿Cuál es la solución? Diría la hipocresía, si era en la iglesia. Ahí está el problema. No, se van a otras iglesias, ¿verdad? O se van a sus casas, algunos. El evangelio es cliché, es como cliché para los que dicen, el evangelio es la cura de todo. Pero, ¿qué es el evangelio y cómo nos ayuda respecto al corazón artificial, el corazón hipócrita? El corazón artificial luce sano, luce funcional, virtuoso, pero por dentro tiene excremento. Y el excremento no tiene nada de malo, pero hay que sacarlo, hay que limpiarlo. Es parte natural de la vida, regarla. Bueno, por decirlo en buenos términos. Esa vida es una vida religiosa donde el amor genuino ha sido reemplazado por máscaras, por roles y por cumplimiento de deberes. Tengo que ir a la iglesia, tengo que llegar temprano. ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? Nadie les va a poner falta. O a lo mejor sí. Pero empezamos a hacer las cosas por las razones incorrectas, hermanos. Y es hipocresía que no lleva a ningún lado. La hipocresía no duele el que la tiene. Pero bueno, en esa serie, y con eso termino, en esta serie que estamos hablando de los problemas del corazón, de cómo nuestro corazón se va haciendo frío con el tiempo, primero distrayéndose, luego cansándose, luego dividiéndose, ¿no? Haciéndose tibio hasta llegar a frío. Todo esto, todo el corazón cansado, todo el corazón triste, todo el corazón dividido, todo el corazón tibio, la hipocresía ofrece una solución. Pero la solución que Dios quiere, hermanos, en esa serie, es que volvamos al primer amor. Esa es la respuesta, ¿no? Al corazón frío. El amor de muchos se enfriará. Esa canción que cantamos hoy me da mucha tristeza. No sé por qué. Esa parte donde dice que la consagración no existirá. La estamos viviendo. Estamos viviendo con puras apariencias. Porque realmente si viviéramos una vida cristiana, ni tendrían que animarnos tanto, ni tendrían que exhortarnos tanto. El mismo Espíritu por cualquier situación te hablaría y despertarías. Pero hemos vivido simulando que estamos bien. No estamos bien, hermanos. No estamos bien. Y nunca estamos bien del todo. Somos creyentes en el camino a la tierra prometida. Y habrá dificultad, habrá aflicción y habrá pecado. No podemos negarlo o ocultarlo. Esa no es la solución. El primer paso, reconocer la hipocresía, ¿no? Y que todos tenemos algo de hipócritas. O sea, no podemos decir que no tenemos algo. Todos tenemos algo. Porque si no tuvieras algo, ya te hubiera llevado el Señor como Enoch. ¿Para qué estás aquí, no? Hay que reconocer la hipocresía. Hay que reconocer que hemos sustituido la esencia por apariencias. ¿Sí? Hemos bajado la velocidad para que no nos vea alguien, pero nos deja de ver y subimos la velocidad.
O sea, no hagas eso, hermano. O sea, no te vistas porque no quieres que te hablen más de ti. Convéncete por qué tienes que hacer las cosas. Convéncete por qué tienes que apartar tu ofrenda cada semana, cada que entra un ingreso. No porque te estén diciendo aquí, convéncete tú mismo. Bueno, reconocer la hipocresía. Paso número 2, trata las heridas. Trata sus heridas. Trata tus heridas. Perdona. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Perdona. O sea, aunque haya matado a tu hijo, perdónalo. Pero yo no sé si podría hacerlo de inmediato y lo dirá mucho, pero esa es la indicación que nos da el Señor. Perdónalo. Que te hicieron que perdónalo. Enfrenta el miedo. Tercer paso, abre tu corazón a la vulnerabilidad. Si lo dije bien. Porque esa palabrita, que según recuerdo no viene en la Biblia, de lo que sí habla es de que actuemos según nuestra carencia. Es decir, si yo digo algo de mí malo o incorrecto, me hago vulnerable a lo que la otra persona quiera hacer con esa información. Pero eso dice la Biblia: declaren sus pecados unos a otros, háganse vulnerables. No a cualquiera, eso sí le ponemos un asterisco, porque hoy es muy diferente la situación. Pero no te quedes con nada, siempre a alguien. No te quedes con tu pecado, no te quedes con tu herida, si no, no hay tratamiento y es hipocresía. Ok. Y luego dice el texto, retomar las primeras obras, ¿no? Bien. ¿Qué son las primeras obras? Como les decía, les hemos dicho en esa serie, a recordar cuando comenzábamos en esto que todo era más genuino, más auténtico, más natural. ¿Por qué hacíamos las cosas? ¿Por qué razón hacía las cosas? ¿Por qué razón me levantaba temprano? ¿Por qué razón ayudaba a las personas aunque no me agradecían? ¿Por qué razón viajaba de misiones? ¿Por qué razón me subía a los camiones? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Encuentra la razón y por qué hacía las cosas. Y aunque te haya ido mal en la vida, aunque nadie te lo haya agradecido, vuelve a la razón original. La hipocresía no es buena. Amén. Bueno, oremos. Pónganse de pie. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5: recuerda de dónde has caído. Recuerda las razones que te han llevado a fingir o a ocultar tu situación. Recuerda que comenzó a orillarte a ponerte una máscara o maquillajes. Pudieron haber sido razones buenas, pero recuerda todo eso y dice la palabra: arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz un trasplante de tu corazón de autenticidad y vulnerabilidad. Volvamos a hacer iglesia, volvamos a hacer luz, volvamos a amar sin fingimiento, volvamos a amar sin esperar reconocimiento, volvamos a hacer las cosas por convicción y no por reputación. Esa es nuestra oración, Señor, esta mañana, esta tarde, que trates nuestro corazón afligido, nuestro corazón cansado, dividido, tibio, frío, religioso,
con tu verdadero tratamiento, Señor, que es la humildad, que es la autenticidad, que es el arrepentimiento, que es el reconocer, que es el confesar. Trátanos, Señor. No queremos ser los que contribuyan más y más a este dicho de que en la iglesia hay hipócritas. Sea como sea, Señor, queremos dar un paso adelante, queremos ser diferentes, queremos perdonarnos, queremos perdonar al que nos dañó, queremos sanar esa herida, el cual nos ha llevado a evitar las relaciones profundas, a evitar el servicio, el dar, el amor, por el dolor que nos causó anteriormente. Que ese dolor que hemos tenido y que no hemos sacado, que salga, Señor. Alivia nuestros corazones, restaura nuestros corazones. Queremos tener un corazón conforme a tu voluntad, Señor. Que eso significa que reconocemos en qué momento estamos, que reconocemos cuando estamos débiles, que reconocemos cuando estamos rotos, que reconocemos que necesitamos quebrantarnos en tu presencia, que no podemos más. Señor, bendice ese quebrantamiento de mis hermanos, bendice esa situación que ellos están viviendo, que necesitan sanar, que necesitan reconocer. Ayúdame a mí y ayúdanos a ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.